Hermano, Dios le bendiga. Les pido que estén orando por mí. Me he sentido un poquito mal de salud. Como escuchan, estoy un poco ronco también. Pero bueno, para la gloria de Dios. Así que espero que Él sea en medio de nosotros, edificándonos y abriendo nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar su santa palabra. Amén. Así que, hermanos, acompáñenme a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 26. Hoy seguiremos con la secuencia de predicación expositiva de segunda de Timoteo. Hoy vamos a terminar el capítulo número 2. Así que les pido que, si ya están ahí, busquen los versículos del 20 en adelante. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 20 al 26. Si ya lo tienen en sus Biblias, vamos a leer la palabra del Señor y oramos por este tiempo. Dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Oremos. Señor, tú que eres grande y poderoso, Señor, tú que eres Rey soberano sobre todo el universo, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, a ti venimos, Señor. A ti venimos como tus siervos, a ti venimos, Señor, con un corazón dispuesto para aprender de tu palabra. A ti venimos, Señor, porque entendemos que dependemos solamente de ti y de tu gracia en nuestra vida. Tú, Señor, y solo tú, eres el único que puede impactar nuestros corazones con la verdad del Evangelio. Eres tú, Señor, quien abre nuestros ojos. Eres tú quien nos ministra. Eres tú, Señor, quien habla directamente al fondo de nuestro corazón. A ti acudimos hoy solicitando tu ayuda, Señor. Permítenos estar atentos a tu palabra. Permítenos obedecer tu palabra. Y permite que esto no quede solamente en nuestras mentes como teoría o como conocimiento, Señor, sino que podamos llevarlo a la práctica. Que nuestra vida adorne tu sana doctrina. Que nosotros podamos movernos, Señor, y servir en pro de tu voluntad, según tus estatutos. Porque estamos aquí, Señor, por ti y para ti. Por eso te oramos en el nombre de tu Hijo, quien se ha sacrificado por nosotros. Amén. Hermanos, recordemos que Pablo viene hablando a Timoteo acerca de ser un buen ministro que administra la sana doctrina de las Escrituras. En los primeros versos del capítulo 2, vemos cómo Pablo insta a Timoteo a fortalecerse en su gracia, en la gracia del Señor, porque esa gracia es suficiente y porque esa gracia es la que Timoteo necesita para seguir adelante en su ministerio y soportar las penalidades en su vida como un buen soldado de Cristo. Los que estuvimos aquí pudimos ver esa parte del pasaje. Era esa gracia y era recordar constantemente a ese Cristo de la gracia, a ese Cristo resucitado de entre los muertos, que había sufrido mucho más de lo que pudo haber estado sufriendo Timoteo y que había sufrido más de lo que tú y yo podemos sufrir hoy en día. A ese Cristo Timoteo debía recordar, y la gracia de ese Cristo era lo que le daría a Timoteo la fortaleza para seguir adelante. Valía la pena, y valía la pena porque veíamos en el texto que hay una esperanza de vida eterna, que dice que viviremos juntamente con Él.
pero también dice que reinaremos eternamente con Él, como lo dicen los versículos 12 y 13 del capítulo 2, lo cual decíamos que debería ser motivación suficiente para nosotros seguir adelante. Ahora nosotros sabemos que no era una tarea fácil avanzar en el ministerio y Timoteo debía saberlo. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que él debía encargar a hombres con un carácter aprobado, que debía encargar a hombres fieles en el ministerio que pudiesen seguir con el legado de la verdad, de generación en generación, hasta que Cristo viniera. Y esto era muy importante para la tarea principal de Timoteo, que era proclamar el evangelio verdadero y refutar las falsedades que se estaban colando dentro de la iglesia. Había hombres malvados que se habían alejado de la verdad y que estaban llevando a los oyentes a discutir sobre palabrerías vacías y palabrerías profanas que lo conducían más y más a la impiedad. Pero Pablo exhorta a Timoteo a recordarle a aquellos que enseñaba a que no se dejaran arrastrar por esto. Era el imperativo claro, que no se dejaran llevar por estas cosas, que no cayeran en discusiones que no tenían provecho, ni mucho menos que se involucren en palabrerías profanas, porque esto se extiende como gangrena. ¿Recuerdan que decía el pasaje? Se extiende como gangrena y trastorna la fe de algunos. Sin embargo, veíamos en el versículo 19 que el fundamento de Dios permanece firme, y eso nos daba un gozo y una esperanza tremenda. Que pase lo que pase, la iglesia del Señor no puede ser destruida, a pesar de todas las herejías que puedan colarse, porque el Señor conoce a los que son suyos. Ese es el sello. Y no solo los conoce, sino que Él es perfectamente fiel para preservarlos y para sostenerlos hasta el final. Y es lógico entender, hermanos, que si hay un grupo que el Señor conoce y que son suyos, entonces es lógico pensar que hay otro grupo que el Señor conoce porque es Dios, pero que no son suyos. Ahora bien, los que son suyos, aquellos creyentes verdaderos, procurarán hacer lo necesario para apartarse de la iniquidad y ser instrumentos siempre útiles para el Señor y para su honra. El título del sermón es Siempre útiles, nunca inútiles. Siempre útiles, nunca inútiles. Y eso es justamente lo que Pablo va a empezar a desarrollar en nuestro texto. El énfasis podemos verlo porque él exhorta a Timoteo a huir de las pasiones juveniles y rechazar razonamientos necios con el fin de estar limpio para ser un instrumento útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Así que el mensaje para nosotros hoy, hermanos, es bastante claro y van a tenerlo en la pantalla. Debemos alejarnos del pecado y perseguir la pureza. Solo así seremos instrumentos útiles para el Señor. Grábense esto. Debemos alejarnos del pecado y perseguir la pureza. Solo así seremos instrumentos útiles para el Señor. Y vamos a ver esto y a defenderlo en un bosquejo de 2 secciones. Del versículo 20 al 23, vamos a ver que un instrumento es un instrumento útil, está limpio para el servicio del Señor. Y en los versículos del 24 al 26, vamos a ver que un instrumento útil sirve apropiadamente. Vayamos de nuevo a los versos 20 y 21, hermanos. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Como hemos dicho las semanas anteriores, hermanos, a Pablo le encantan las ilustraciones, los ejemplos, las imágenes. A lo largo del capítulo 2 hemos visto cómo Pablo se refiere al buen ministro del Señor como un soldado, como un obrero, como un atleta, como un granjero. Y ahora usa esta imagen de vasos, da esta analogía, que en el griego original la palabra vaso es una palabra bastante general que se utilizaba para describir para describir herramientas, utensilios o mueblería en general de una casa. A eso se refiere. Y Pablo usará esta imagen de vasos o instrumentos de una casa grande como analogía. ¿Para qué? Para referirse a los creyentes
dentro de la casa grande que es la iglesia, el pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, el verso 20 comienza diciendo, ahora bien, y en versión Reina Valera dice, pero, esta palabra que me gusta mucho, pero, lo cual nos da la idea de entender que Pablo sigue desarrollando la idea de los versos anteriores, pero está complementando y profundizando lo que ha dicho. Recuerden que él decía en el verso 19 que el sólido, y hermanos, el contexto literario nos va a ayudar muchísimo, lo que estamos hablando, lo que hemos estado hablando las semanas pasadas. En el verso 19 dice que el sólido fundamento de Dios permanece firme. ¿Refiriéndose a quién? A la iglesia. Recuerden, ese fundamento sólido es la iglesia. Dios conoce a los que son suyos y los que son suyos están seguros en Él. Pero, es la idea de Pablo, esto es así, pero dentro de la iglesia, dentro de la casa grande, dentro de esos que son suyos, hay diversidad de creyentes. Y no todos son necesariamente instrumentos útiles para el Señor. Es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Algunos luchan más fuertemente por mantenerse limpios, persiguiendo fervientemente la santidad y la justicia, para así estar preparados para la obra y el servicio del Señor, haciendo uso de sus dones y de sus talentos con el fin de edificar a la iglesia, mientras que otros no están siendo tan diligentes en su santidad, obedeciendo y viviendo de acuerdo a los principios bíblicos, lo cual, por supuesto, afecta grandemente su vida práctica y su servicio honroso para el Señor. Hermanos, hay muchos creyentes que viven su cristianismo lo más básico posible. Yo vengo a la iglesia, escucho un par de horas al pastor que diga, canto las alabanzas y listo. En eso se basa mi cristianismo. Y esto es algo que definitivamente no está bien y que hay que cambiar. Es decir, Dios ha decidido dar dones, diferentes dones y roles dentro de la iglesia a quienes Él ha querido. Sin embargo, el corazón de cada creyente debe estar apuntando a estar cada vez más apto para servir honrosamente al Señor en lo que Él necesita. Muchos dentro de la iglesia pueden ser creyentes, muchos pueden ser salvos, pero no todos buscan limpiarse de todas sus impurezas para estar lo más preparados para el servicio de Dios. No todos. Y digo muchos dentro de la iglesia porque nosotros sabemos, hermanos, que en los cultos dominicales, incluso en las membresías de las iglesias, existen o se cuelan personas que no han sido salvadas por el Señor. Se cuelan los falsos maestros que menciona Pablo. Tal es el caso de Himeneo, Fileto. Que nosotros pensemos que eran líderes de la iglesia o no, definitivamente estos hombres estaban dentro de la iglesia. De allí salieron Himeneo y Fileto. Y por eso es que sus falsas enseñanzas se estaban extendiendo como gangrena. Tenían el lugar perfecto para decir sus herejías. Es claro que estos hombres estaban alejados de la verdad del evangelio y por consiguiente no estaban dando un buen testimonio, ni verbal ni práctico. Es decir, no eran salvos. Recordemos que los falsos maestros salen de las congregaciones, hermanos. De hecho, como decía, es el mejor escenario posible para ellos, para que los creyentes los escuchen, para que puedan leer su Biblia, puedan torcer por completo la palabra de Dios y así manipular a los creyentes para ellos beneficiarse. No todos dentro de una reunión dominical son necesariamente salvos, pero dentro de los que sí son salvos, hay diversidad de hermanos con diferentes esfuerzos, por decirlo así, en vivir sus vidas cristianas. Ahora volviendo a nuestro texto, vemos entonces que Pablo está utilizando esta analogía de una casa grande, pero sabemos que sigue hablando del mismo fundamento, de la iglesia. Es decir, lo que decía el verso 19, sólido fundamento, iglesia, y que dentro de esa casa grande hay instrumentos que son para honra y hay instrumentos que son para deshonra, y eso es justamente lo que acabamos de ver. Hermanos, así como en cada casa, cada uno de nosotros tiene vajillas o algunos otros objetos que los usamos de manera exclusiva, también tenemos otros objetos que los utilizamos de manera no exclusiva. Es la verdad. El hecho es que de una u otra manera todos son instrumentos. Es decir, no hay duda de que los creyentes son instrumentos de Dios. Timoteo era un instrumento en las manos del Señor.
Y cada creyente, tú y yo, si hemos nacido de nuevo, somos instrumentos del Señor. Eso es una realidad. La pregunta es, ¿somos instrumentos útiles en las manos del Señor? Eso es lo que se está refiriendo Pablo acá. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros a modo de reflexión. ¿Somos instrumentos útiles en las manos del Señor? ¿Qué estoy haciendo en mi vida para yo ser un instrumento útil para el Señor? Preguntas de reflexión. Podemos entender en este texto que Pablo no se está refiriendo a la distinción entre creyentes y no creyentes. No, sino a la diversidad de los verdaderos creyentes que están dentro de la iglesia, a los que son de Dios. Pablo está hablando de la utilidad de los creyentes. Muchos honran al Señor con sus vidas diligentes, en búsqueda de la pureza y del servicio ferviente para glorificar a Dios, pero muchos deshonran al Señor con sus vidas negligentes, pensando que pueden vivir un cristianismo básico, tranquilo, sin muchos ajetreos. Lo que decíamos al principio, mi cristianismo se basa en que yo voy a la iglesia, canto 4 alabanzas, escucho los anuncios, escucho al pastor predicar y me voy. Listo. En mi trabajo soy otra persona, en mi casa soy otra persona, luego vuelvo a la iglesia el domingo y ese es el ciclo de mi vida. Soy cristiano. Hermanos, esto es algo que definitivamente debe evaluarse en pro de arrepentirse, por supuesto, y de cambiar. No todo está perdido, y ya lo vamos a ver. Pero nadie puede conformarse con ser inútil en la obra del Señor. Nadie puede conformarse en ver que muchos de sus hermanos avanzan y sirven con fidelidad y crecen en el servicio divino, y tú no. Nadie puede conformarse con eso. La meta es examinar lo malo del corazón, arrepentirse y ver la manera en la que se puede cambiar mi estatus de inútil a útil. Ahora bien, es importante aclarar que nosotros no debemos pensar que algunos cristianos son mejores que otros, porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, entonces unos cristianos son mejores porque son útiles y otros no. No estamos hablando de eso. O que somos más valiosos en cuanto al amor que Dios tiene por cada creyente. Cuidado con eso. Dios ama a todos por igual. A todos sus hijos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que algunos cristianos están más disponibles para ser usados por Dios que otros. Algunos serán instrumentos más útiles para el Señor, porque se han dispuesto a estar preparados según lo que Dios demanda en su palabra. Es por eso la distinción de Pablo en nuestro texto cuando dices vasos para honra y vasos para deshonra. Sé que suena un poco fuerte la palabra, pero es lo que se está refiriendo Pablo. Alguien decía lo siguiente: de acuerdo a esta imagen, podríamos ser una bandeja de oro en la casa de Dios que exhibe con hermosura el fruto del Espíritu, o podríamos ser un cenicero o bote de basura en la casa de Dios. Ahora bien, como decía anteriormente, no todo está perdido, porque dice el verso 21 nos deja ver que si alguien quiere llegar a ser un instrumento útil para el Señor, entonces puede lograrlo. Miren lo que dice el verso 21. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Es decir, hay algo que se puede hacer para llegar a ser un instrumento útil. Es lo que está diciendo Pablo. Esta frase, por tanto, nos lleva a una conclusión práctica de lo dicho anteriormente. En la casa de Dios hay instrumentos útiles e inútiles, pero el deseo del Señor es que todos podamos ser útiles en sus manos para toda buena obra que Él ya ha predispuesto, dicho sea de paso. Es por eso que, o por lo tanto, o así que, cambie la palabra si usted quiere, pero está llegando a la conclusión. Es necesario que el que quiera llegar a ser un instrumento útil para el Señor, se limpie. Es lo que está diciendo Pablo. Se purifique, se limpie. Hasta instrumentos de madera y de barro, que no son como los de oro y plata, pueden ser útiles en las manos del Señor si se limpian y se purifican. Ahora, ¿de qué cosas debemos limpiarnos? Porque pareciera que el texto no es tan claro y no parece indicar cuáles son esas cosas exactamente por las cuales nosotros tenemos que limpiarnos. Y para eso es tan importante, como les dije al principio, considerar el contexto
literario. ¿De qué viene hablando Pablo antes de decirle esto a Timoteo? Bueno, si retrocedemos un poco, Pablo deja dos imperativos bien claros a Timoteo. Él le dice primero que no contienda sobre palabras o que no discuta sobre palabras o terminologías que no llevan a nada. Y en segundo lugar dice que evite las palabrerías profanas, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. ¿Y qué trae como consecuencia eso? La impiedad. Hermanos, la falsa doctrina, como lo decíamos la semana pasada, afecta la vida práctica de la iglesia. Por eso es que no se deben prestar sus oídos a estas cosas, ni mucho menos juntarse con aquellos quienes la profesan o quienes las enseñan. La falsa doctrina afecta la vida práctica de la iglesia. La falsa doctrina lleva a la impiedad, a la falta de amor, a la falta de paciencia, a la falta de dominio propio, de mansedumbre, etc. La falsa doctrina lleva al descuido espiritual, lleva al descuido del corazón y del alma, y por ende los creyentes terminan menospreciando el servicio al Señor y no ven la importancia de ser instrumentos, no solamente instrumentos dispuestos, sino instrumentos útiles para Él. Esa es la idea. Tú puedes estar muy dispuesto, pero debes ser instrumento útil para el Señor. Y para ser un instrumento útil para el Señor, ¿qué tienes que hacer? Limpiarte. En otras palabras, nosotros nos convertiríamos en instrumentos inútiles si no hacemos estas cosas, sucios, los cuales no son de provecho ni pueden exhibirse delante de los demás. ¿Saben por qué? Porque solamente hablan mal del dueño. Por eso es que Pablo muestra la importancia en el libro de Tito de adornar la doctrina de Dios. Queramos o no, nuestra vida va a reflejar qué tan en serio estamos con el Señor y qué tan en serio estamos con el servicio y su reino acá en la tierra. Bueno, pero pastor, si somos pecadores y fallamos constantemente, ¿cómo es posible que estemos limpios y cómo es posible que estemos santificados para ser útiles para el Señor? Esa es una buena pregunta. Bueno, primero que nada debemos entender que solamente en Cristo nosotros podemos tener la purificación de nuestra vida. La gracia de Dios manifiesta, que es Cristo Jesús, no solamente tiene el poder suficiente para salvarnos eternamente, sino para purificar nuestra vida y enseñarnos cómo alejarnos de la impiedad para perseguir la santidad. Cristo nos enseña. Sin Él es imposible que nosotros podamos estar capacitados para elegir el bien y poder alejarnos de toda impureza. Porque solamente Cristo es el que rompe las cadenas de la esclavitud del pecado y el dominio de Satanás en el que están envueltos los seres humanos. La obra es del Señor de purificar y de salvar. En otras palabras, cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, como dice el libro de Efesios, es esclava de su naturaleza caída. Es decir, no es capaz de elegir el bien, sino que todo lo que elige no es para glorificar al Señor, lo cual es el propósito de nuestra existencia. Existimos para la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria, es lo que dice el profeta Isaías. De modo que, hermanos, sin Cristo es imposible atender esto. Así que si estás entendiendo esto y quieres llegar a ser un instrumento útil para el Señor, lo primero que debes hacer es ponerte a cuenta delante de Él acerca de tu pecado y de tu condición delante de sus ojos. Es lo primero que debes hacer, porque solamente en Cristo podrás ser un instrumento útil. Si no estás en Cristo, no lo vas a lograr. La salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene un propósito primario, pero tiene otros propósitos. Tiene uno que se desprende del principal, del primario. En primer lugar, Él vino a este mundo para traer salvación a los hombres por medio de su sacrificio en la cruz, donde recibió el pago o el castigo que nosotros merecíamos recibir. Él fue nuestro sustituto en la cruz y satisfizo la justicia de Dios para hacernos justos delante de Él. Esa fue la obra primaria de Cristo en la cruz. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y crea en Cristo es salvo. Eso es lo que declara la palabra del Señor. Nace de nuevo y tiene vida eterna juntamente con Él. Eso lo declara la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, tal como lo dice Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que Cristo, Él, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Lo ven, hermanos? Cristo es el que purifica, salva y purifica tu alma y te da la oportunidad y la libertad, como lo decía el pastor Julián al principio, de poder elegir el bien. Así que todo comienza y termina en Cristo, no en nosotros. No olvidemos, hermanos, que nosotros somos instrumentos en sus manos para cumplir sus propósitos. Solo eso. Él es quien libera nuestra conciencia de acciones pecaminosas y nos da la oportunidad de perseguir el bien, siendo celoso de esas buenas obras que ya Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas. Acompáñenme por un momento al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9, 13 y 14, versículos 13 y 14. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Miren lo que dice este pasaje, hermanos, sin perder el foco de lo que estamos viendo en 2 Timoteo. Hebreos 9, 13 y 14. Dice, bajo el sistema antiguo o bajo el antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En el antiguo pacto, la sangre de esos animales podían purificar a las personas que estaban ceremonialmente impuras. Ahora imaginemos cuánto más la sangre del cordero inmolado nos lava y nos limpia y nos purifica, como dice el pasaje, la conciencia de acciones pecaminosas para ahora sí poder hacer el bien. Hermano, Jesucristo, el Rey Salvador, nos ayuda y nos purifica, nos limpia para ser útiles para Él. Recordemos nuestro argumento: debemos alejarnos del pecado y perseguir la pureza. Solamente así seremos instrumentos útiles para el Señor. Ahora bien, puede surgir otra pregunta. Bueno, pastor, entonces tengo que estar estar perfectamente limpio para ser útil. Entonces yo tengo que ser perfecto, no debo tener ninguna falla para ser útil en las manos del Señor. Y la respuesta corta es no. Pero si quieren la respuesta larga, no, por la sencilla razón de que en esta vida nadie puede ser perfecto. Absolutamente nadie puede ser perfecto. Hay un remanente pecaminoso en nuestra vida que constantemente nos invita a pecar. ¿Y sabes qué? Muchas veces acatamos esa invitación, atendemos esa invitación y pecamos, consciente o inconscientemente, pero pecamos. Pero, siempre hay un pero maravilloso. Pero, nuestra esperanza está en que Dios ha decidido salvarnos y llevarnos por un proceso de transformación progresiva, que en una palabra es simplemente santificación. Dios nos salva, son 3 etapas: nos salva, nos santifica y nos glorifica. Y Dios, quien nos salvó, quien empezó esa buena obra de santificación, dice Filipenses, que será fiel hasta terminarla el día que Cristo vuelva. Nunca seremos perfectos en este lado de la eternidad, pero sin duda alguna, la inclinación en nuestra vida será huir de los deseos mundanos y abrazar la santidad de Dios. Ahora tenemos un corazón completamente regenerado, no de piedra, sino de carne, para que andemos en sus estatutos y para que cumplamos cuidadosamente sus ordenanzas. Es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, que Dios nos ha dado un corazón, nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, pero con un propósito: para que andemos en sus estatutos y cumplamos minuciosamente sus ordenanzas. Así que, hermanos, no tenemos excusa. Si has sido salvado por Dios, no tienes excusa para decir que eres incapaz de comprometerte para ser un instrumento útil. Sabemos que en el contexto de nuestro pasaje, Pablo está haciendo énfasis en el tema de las discusiones vacías y profanas que los falsos maestros promueven. Y por eso, él va a seguir diciendo lo que dice en los versículos 22 y 23.
Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Cuando Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, está refiriéndose a lo mismo que hemos hablado de la palabrería sin sentido que llevan a la impiedad. Estamos en el mismo contexto, hermanos. Sé que nosotros podríamos estar tentados a pensar en que huir de las pasiones juveniles significa huir de los pecados y de los estímulos sexuales que tienen los jóvenes. Es lo más común. Sin embargo, en nuestro contexto, a lo que se refiere Pablo en este caso es a lo que diría el pastor John MacArthur, ese espíritu argumentativo. Eso de estar discutiendo y discutiendo en cosas que no tienen sentido. Es una tentación, hermanos, para los jóvenes el tener debates teológicos para demostrar todo lo que saben. Es una tentación. Cuando llegas a la verdad y empiezas a conocer la teología y empiezas a abrazar doctrinas bíblicas, tu tentación como joven es querer discutir con todo el mundo y caer en debates para decir que tú tienes la razón. Eso es una tentación. Quizás algunos de nosotros hemos pasado por algo similar. Lo acepto y lo reconozco, sí. Quizás algunos estén en este momento pasando por algo como eso. Pero, hermanos, un instrumento útil en las manos de Dios debe ser humilde y alejarse de las discusiones inútiles que puedan traer enemistad incluso entre los mismos creyentes, entre los mismos hermanos. Pablo quiere cuidar a Timoteo de su orgullo, del amor a las riquezas, del poder, de su altivez, que son justamente esos pecados de los falsos maestros que enseñaban herejías en todo lugar y en todo tiempo. Pablo quería cuidar a Timoteo de esto. Él debía huir de estas cosas como un buen ministro del Señor. Y como contraste, ahora le dice que debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. No solamente le dice que huya de algo, sino que abrace otra cosa. Lo que veíamos también en Colosenses es despojarse del viejo hombre para ahora vestirse con una ropa nueva. No todo queda aquí. No todo es alejarse y huir. Es también hacer algo más. Un buen ministro del Señor debe estar enfocado en la verdad de Dios, no en la lucha contra las herejías. Y con esto no digo que no debamos refutar a los que contradicen, porque es algo que definitivamente sí lo tenemos que hacer. Pero nuestro esfuerzo está más enfocado en saturar a las personas de la bendita verdad del Evangelio y avanzar juntos con todos los hermanos de la iglesia a abrazar la justicia, la fe, el amor, la paz. Fíjense que el verso 22 dice al final, con los que invocan al Señor con un corazón puro. No perseguimos la justicia, la fe, el amor, la paz solos, sino en conjunto con aquellos que siguen y que invocan al Señor con un corazón puro, o con aquellos que se han limpiado de estas cosas que dice Pablo. Así que vemos, hermanos, que el limpiarse no solamente implica huir de las cosas malas, sino también buscar las cosas buenas. Un corazón que se purifica trabaja en ambas cosas. Deja de hacer lo que hacía mal, se aleja del mal, pero busca y persigue el bien. En otras palabras, Timoteo debía perseguir la piedad que el Señor espera de él, porque, como dice el versículo 23, los razonamientos necios e ignorantes que producen rencillas, problemas, contiendas. Siempre producen problemas que solamente enemistan a las personas y que no aprovecha para nada. Pero el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Es lo que dice el principio del capítulo 24. Ahora acompáñenme para ver que un instrumento útil sirve apropiadamente. Vamos a leer del verso 24 al 26. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hermanos, los falsos maestros sienten satisfacción en la discusión de palabrerías, pero un buen siervo de Dios
no debe sentirse animado ni motivado si hay alguna confrontación, sino todo lo contrario, sentir o tener humildad, la humildad necesaria para ser amables con todos. Hábil en la enseñanza de la verdad. Es la traducción literal de ese ser apto para enseñar, es tener habilidad para enseñar, para la enseñanza. Aunque eso implique que tenga que sufrir, porque el pasaje también dice sufrido. Ahora bien, sabemos que las confrontaciones, hermanos, muchas veces no pueden ser evitadas, sino atendidas. Y es por eso que nosotros debemos estar preparados. Y es por eso que Pablo le dice en el versículo 15 a Timoteo que debe manejar con precisión la palabra de verdad. Sin embargo, la idea que da Pablo en el texto es que así tengamos que prepararnos para la confrontación entre creyentes y con los falsos maestros, debemos ir a esa confrontación con un corazón puro delante de Dios. Debemos estar limpios delante de Dios y con humildad, con mansedumbre, reprender a los que se oponen. No debemos ser como esos que buscan y promueven las rencillas y las peleas y las discusiones vanas, sino siervos humildes, amables, que las personas puedan sentir gusto de conversar con nosotros, que podamos confrontar una herejía con la verdad de una manera apropiada. Ahora, hay una realidad en el texto que el texto nos deja ver, y es que un buen siervo de Dios es sufrido. Y muchas veces esa amabilidad que brota de un corazón puro no será bien correspondida por muchas personas, y nosotros lo hemos experimentado. Cuando vas y le hablas a alguien de la verdad del Evangelio, muchas veces se burlan o te rechazan o hablan pestes de ti. En otras palabras o en pocas palabras, decía, hermanos, según el texto, que muchos se opondrán. Pero ¿qué debe hacer un buen siervo de Dios cuando muchos se opongan a la verdad? Bueno, lo que dice el texto en el versículo 25, debe reprender tiernamente, y atentos a esta palabra, tiernamente, porque a veces parece que se nos olvida. Debemos reprender tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? ¿Por qué debo ser amable con aquellos que blasfeman en mi contra? ¿Por qué debo ser tierno con aquellos que me persiguen? ¿Por qué debo ser compasivo con ese amigo o con ese familiar que le predico el evangelio una y otra vez y me confronta de una manera burlona y chocante? ¿Por qué? La respuesta, hermanos, nos la provee el texto en el verso 25 al final. Dice, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Si lo ven, somos instrumentos útiles y tenemos que hacer eso por si acaso Dios les da el arrepentimiento, porque es Él el quien lo da. Hermanos, ¿por qué los perdidos están perdidos? Hablando de la salvación, ¿por qué los perdidos están perdidos? Bueno, porque no conocen la verdad, o porque se oponen a ella. Por eso están perdidos. ¿Y quiénes son los encargados entonces de hacerles ver esa verdad salvífica? Los creyentes, la iglesia, los que son suyos, el pueblo de Dios. Los hijos de Dios que han sido mandados, dicho sea de paso, por Él mismo a anunciar sus virtudes. ¿Recuerdan lo que dice Primera de Pedro? Que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, pero con un propósito. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Siempre hay un propósito, hermanos. No se trata de nosotros, se trata del Señor y de sus propósitos. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer esto? Bueno, el texto dice tiernamente. O con mansedumbre, dicen otras versiones. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Para tener un poco más claro este texto o este verso, nosotros reprendemos tiernamente con la verdad a todo el que se oponga, porque tenemos la esperanza de que Dios puede obrar en esos corazones, convirtiéndolos de esclavo a libres, sacándolos de tinieblas a luz admirable. Por eso lo hacemos. Es claro, hermanos, que la amabilidad o la reprensión tierna no es lo que va a hacer que las personas se arrepientan y crean. Y cuidado con esto. Nuestra compasión no hará que las personas se conviertan. No se trata de nosotros. Nuestra compasión más bien es el reflejo de la esperanza que tenemos en Dios y que Él puede obrar sobrenaturalmente en las personas, regenerando sus corazones y otorgándoles el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Decía MacArthur
que todo arrepentimiento verdadero es producido por la gracia soberana de Dios, porque sin esa gracia todo esfuerzo humano para cambiar es inútil. En otras palabras, puedes hacer todo lo que tú quieras hacer para cambiar, pero si no cuentas con la gracia del bendito Dios de los cielos, no lo vas a lograr. Por eso decíamos al principio que primero tenemos que entender que para cambiar y ser instrumentos útiles para purificarnos, debemos hacerlo en Cristo. Sin Cristo es imposible. Todos los seres humanos del planeta Tierra estamos necesitados de la verdad de Dios para ser libres de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Y hay algo que el texto nos muestra que conduce a eso, y es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento solamente puede ser provisto por el Señor, más nadie. Eso invalida, hermanos, cualquier esfuerzo humano para tener algo de mérito en la salvación. Todo es de Dios. Él es quien regenera el corazón, Él es quien otorga el arrepentimiento, Él es quien da el don de la fe y Él es quien te ayuda a seguir tu vida cristiana hasta el día que partas a su presencia. Bueno, pero entonces si Dios hace todo eso, ¿qué papel jugamos nosotros entonces? ¿Qué papel jugamos nosotros con nuestra amabilidad, con nuestra paciencia, con nuestra corrección terna de los que se oponen? Si Dios hace todo. La respuesta es, hermanos, que somos instrumentos útiles para Él. Somos instrumentos útiles en las manos de Dios para predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La salvación es del Señor de principio a fin, y así como Él ha escogido a personas antes de la fundación del mundo, y así como Él solamente tiene el poder de transformar los corazones, de la misma manera Él ha decidido que las personas lleguen a ser salvas por medio de la predicación del evangelio. Y Dios demanda de los suyos un corazón purificado, limpio para toda buena obra, que sea amable, que pueda ser lo suficientemente tierno y manso para mostrar la verdad incluso a aquellos que se oponen deliberadamente. Esa actitud puede ser de influencia e impacto para quienes escuchen. Y así por medio del arrepentimiento que Dios le puede dar, vuelvan en sí. Y ese vuelvan en sí da la idea de conversión. Vuelvan en sí, se conviertan y escapen de la esclavitud del diablo que lo tiene cautivos en toda obra de maldad. Es el Señor, hermanos. Es el Señor. Te pregunto, ¿eres un instrumento útil para el Señor? Si tu respuesta es no, entonces tengo otra pregunta para ti. ¿Quieres ser un instrumento útil para el Señor? ¿Quién está dispuesto a decir como el profeta, heme aquí, yo estoy dispuesto y quiero ser útil? Si tu deseo es ese, entonces ponte en serio con el Señor. ¿Cuántos años pasarán para que tú decidas vivir un cristianismo bíblico verdadero y puedas ser un instrumento útil para Él? Hermanos, ¿cuántos años más tienen que pasar para que el Señor cuente contigo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que dejes de vivir un cristianismo tan básico, tan vil? Y no voy a decir mundano porque no existe algo como un cristiano mundano, eso no existe. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tú decidas comprometerte de verdad con el Señor? Sabes, Dios ha sido tan bueno contigo y conmigo que a pesar de nuestra inmundicia y maldad, a pesar de ser sus enemigos, Él nos ha salvado, y no solamente nos ha salvado, sino que nos da el privilegio de poder ser sus instrumentos para obrar aquí en la tierra. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo bienaventurados que somos al ser útiles para el Dios Rey soberano del universo? Debemos reflexionar acerca de estas cosas. Debemos reflexionar acerca de nuestra vida cristiana, si es que de verdad eres cristiano. Debemos reflexionar en nuestro servicio a Dios. Hermanos, estamos en el mismo barco. Yo mismo debo limpiar de mi corazón muchas cosas,
para ser un instrumento más útil para el Señor. Y te invito y te animo a que tú también lo hagas. Tenemos cosas que limpiar en nuestros corazones para ser instrumentos útiles para Dios. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de santificación, de un aumento progresivo en nuestra vida cristiana. Debemos alejarnos de la impiedad y perseguir el bien. Vivamos, hermanos, de acuerdo con la perfecta voluntad de nuestro Dios, buscando la pureza, la humildad, la mansedumbre en todas las cosas que hacemos. Recordemos que debemos alejarnos del pecado y perseguir la pureza. Solo así seremos instrumentos útiles para el Señor. Amén. Ponte de pie, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros que no lo merecemos, Señor. Podemos ver tu gloria y tu majestad al ver la manera en la que decidiste salvarnos, Señor, y rescatarnos de las tinieblas. Un acto tan sublime, maravilloso y sobrenatural como enviar a tu único Hijo a este mundo a morir vilmente en una cruz como el peor de los asesinos a favor de nosotros, para limpiar nuestros pecados, para salvarnos, para darnos vida eterna, para cambiar nuestra vida. Tú nos has salvado, tú nos santificas. Y nuestra esperanza es, Señor, que un día tú nos glorificarás cuando Cristo vuelva por su iglesia. Un día estaremos, te veremos cara a cara. Y nuestro deseo es que podamos estar aprobados delante de ti. Que tú nos digas, oh buen siervo, has cumplido tu misión. Señor, ayúdanos en este mundo caído y tan perverso. Ayúdanos a conducirnos de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a recordar a Cristo resucitado de entre los muertos. Ayúdanos a recordar su sufrimiento, que por sus llagas nosotros fuimos sanados, Señor. Necesitamos recordar constantemente a Jesús para que nuestra vida pueda tener un cambio verdadero. Derrama tu gracia, Señor, sobre nuestra iglesia, sobre mis hermanos. Que tu gracia nos fortalezca y nos impulse a tener una vida que sea agradable ante tus ojos. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria porque solamente eres digno tú y solo tú, bendito Dios. A ti te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén.